Hermanos, que Dios le bendiga. Bueno, pues seguimos adelante con nuestro estudio de la escuela dominical. Así que le voy a pedir que abra sus libros en la página 49. Aquellos que no tienen su libro pueden abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, del 1 al 5. Vamos a estar viendo también del 6 al 8 y capítulo 22, del 1 al 5. El tema de nuestra clase del día de hoy es la vida eterna. Es un tema glorioso para nosotros. Y la idea central de nuestro estudio es: viviremos para siempre en la presencia de Dios. Viviremos para siempre en la presencia de Dios. La aplicación para la vida dice así: en nuestra sociedad, la mayoría de las personas tienden a evitar el tema de la muerte. Preferimos hablar de cualquier otro tema. Evitamos ir a los cementerios que nos recuerdan nuestra mortalidad. La muerte es una realidad inminente para todos nosotros, y la mayoría de las personas evitan este tema debido a la incertidumbre de lo que sucede después de morir. Pero nosotros, los que creemos en Cristo, sabemos que la muerte no es el final. Fuimos creados para vivir para siempre en la muerte, y la muerte solamente es un paso que nos conduce a nuestro destino final, el cielo o el infierno. Daniel 12:2. Todos los que han sido salvados por Jesucristo no tienen nada que temer debido a la esperanza segura de vida eterna. Pero aquellos que nunca recibieron ni creyeron en Jesús, les espera el juicio y el castigo eterno. Mateo 7:33. Por ello, como cristianos, debemos hablar de la muerte, el futuro y la vida eterna, ya que es un tema que sirve para recordar la esperanza que nos aguarda en el cielo. Bueno, es verdad que no nos gusta hablar de la muerte, y menciona aquí que hay dos destinos para el que muere: es el cielo o el infierno. Dice aquí que aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo y que no querrán creer en Él, pues su destino final será el infierno. Pero nos da la esperanza a nosotros que hemos creído, que a pesar de todas las cosas, y si llegáramos a padecer la muerte, alguno de nosotros, tenemos la esperanza de la promesa de la vida eterna. Y la vida eterna es la culminación de la obra redentora de Cristo. Es lo que Dios prometió por medio de sus profetas, es lo que Dios habló por medio de ellos durante toda la historia. Es lo que Jesús vino a predicar: el reino de los cielos. El Señor le mostró a Juan en el Apocalipsis un poco de lo que es ese lugar y la hermosura de ese lugar que Dios ha preparado para su pueblo. El libro de Apocalipsis fue escrito para exaltar a Jesucristo por encima de sus enemigos, para mostrar que Él ha derrotado a sus enemigos y derrotará a sus enemigos. Este libro también fue escrito para que la iglesia fuera consolada. En el contexto histórico en que fue escrito el libro de Apocalipsis, la iglesia estaba sufriendo una persecución brutal. Estaban siendo matados por los romanos en coliseos y era una persecución horrible. Entonces Jesucristo se le aparece a Juan para decirle estas cosas, para que los cristianos de aquella época pudieran confiar en que la muerte no era todo, que teníamos de Dios la promesa de esta vida eterna. De hecho, cada vez que los apóstoles hablaban de la segunda venida de Jesucristo y de la vida eterna, era para consolarlos cuando pasaban persecución o cuando estaban en tribulaciones. Nosotros, en este momento,
que estamos pasando con esta enfermedad, en estos momentos de dificultad y de preocupación, debemos recordar estas cosas que Dios ha prometido. Debemos recordar que nuestro Dios nos ha prometido la vida eterna y que como cristianos hemos heredado estas promesas. Debemos ver hacia el futuro y confiar en lo que Jesús ha dicho. Él dice ahí en Juan 14:3, si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Podemos confiar en estas cosas, podemos poner nuestra confianza en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, así como la iglesia siempre ha estado en dificultades y perseguida. Hoy en estos días de turbación y de dolor y angustia por lo que estamos viviendo, nosotros debemos ver hacia el futuro, debemos contemplar la hermosura de la obra de Cristo en nosotros, debemos ver lo que Dios nos ha prometido y anclar nuestra esperanza en esta vida eterna. Como cristianos, si hemos creído, si hemos realmente nacido de nuevo, tenemos la esperanza en Jesucristo de esta vida eterna. Y Juan vio un poco de lo que sería o de lo que va a ser este lugar. Así que voy a dar inicio a la lectura bíblica. En Apocalipsis 21 dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Son fieles y son verdaderas. Juan ve en este lugar, en esta visión, el lugar que Dios le muestra. Dice ahí, una tierra nueva y un cielo nuevo. Pedro también nos habla sobre esta tierra nueva y cielo nuevo, donde dice que anhelamos tener esa tierra nueva y ese cielo nuevo en el cual no habite la maldad. Escuchar estas palabras es realmente glorioso. Vivimos en este mundo caído, en donde está lleno de maldad y de injusticia, en el que parece ser que la maldad siempre está triunfando sobre la justicia, pero eso son cosas temporales. El pecado abunda por todas partes, pero en la eternidad, en ese lugar que Dios ha preparado para nosotros, dice que no existirá, ya no habrá maldad, no habrá pecado, no habrá maldad, porque ahí estará el Señor reinando con nosotros. Juan dice también que vio descender del cielo la ciudad santa, la nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa para su marido. Esta es la ciudad que anhelaba Abraham. Dice ahí en Hebreos 10, en Hebreos 11, del 10 al 16, que Abraham anhelaba esta ciudad. Él no tenía los ojos puestos en la ciudad terrenal, en un pedazo de tierra en el Medio Oriente. Abraham anhelaba la tierra espiritual, la Jerusalén de arriba, la Jerusalén en la cual no habita la maldad, para que ahí en esa tierra pudiéramos reinar juntamente con Dios y ver a Dios en todo su esplendor. Juan continúa diciendo: Él enjugará las lágrimas de todos ellos, y no habrá más llanto, ni muerte, ni dolor. Todas estas cosas pasaron. Todo es hecho nuevo. Anhelamos en estos días no llorar. Sin duda, anhelamos en estos días que no haya dolor, que no haya llanto, que no haya tristeza. En aquel lugar que Dios nos ha preparado, estas cosas no existirán.
No habrá ahí dolor, no habrá ahí llanto, no habrá ahí tristeza. Nuestro Dios estará y Él nos consolará. Él nos dará el consuelo porque estaremos ahí delante de su presencia. Por último, Juan dice que escuchó una voz que decía: estas cosas son fieles y son verdaderas. Estas cosas no son fábulas. Estas cosas no son cuentos. Estas cosas son reales. Dios estaba revelando a su siervo Juan cómo sería ese lugar en el cual los hijos de Dios estarían viviendo eternamente. Podemos confiar. Dios no miente, dice en Hebreos 6:18, podemos confiar en estas promesas porque Él no miente. Es imposible que nuestro Dios mienta. Por eso tenemos toda la confianza que si Dios ha dicho que Él nos ha dado la vida eterna y nos ha mostrado un poquito de toda la gloria que será estar en ese lugar. Nos maravillamos muchas veces con paisajes que vemos aquí. Nos maravillamos con un mar y ver el sol caer y ocultarse. Nos maravillamos cuando vamos a las montañas que están cubiertas de nieve. Todas esas cosas nos maravillan, pero aquí será todo muchísimo más grande que eso. Y Dios nos promete entrar ahí. Dios nos ha prometido, y si Dios lo ha prometido, sin duda Él lo cumplirá. Podemos confiar en estas promesas. Podemos confiar en la fidelidad de nuestro Señor, de nuestro Dios. Así que podemos confiar en Él plenamente. Vamos a seguir adelante. Vamos a leer la segunda lectura. Apocalipsis 21, del 6 al 8. Dice así: y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre que arde, que es la muerte segunda. Sin duda estar ahí será glorioso. Seguro estar en este lugar que Dios ha mostrado será maravilloso, pero no todos entrarán. Dice aquí: al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Qué significa vencer? Podemos ver la respuesta en Primera de Juan, capítulo 5. Juan nos dice que somos vencedores porque hemos creído que Jesús es el Cristo. Es nuestra fe en Jesucristo lo que nos hace vencedores. En Cristo hemos sido justificados. En Cristo hemos sido salvos. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, para los que no andan según la carne, sino conforme al Espíritu. Son aquellos que han sido santificados y que han vivido sus vidas bajo la voluntad de su Dios. Hemos visto en esta cadena de estudios, primeramente la justificación, la fe, la santificación. El que ha sido justificado, el que ha sido santificado y vive su vida conforme a la voluntad de Dios, apartándose del pecado, son los que han vencido, son los vencedores. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, dijo Pablo. Nuestra fe es la que ha vencido, la fe verdadera. El único que entrará en esta tierra prometida, en esta tierra nueva, en esta ciudad celestial, son aquellos que han creído en el Señor Jesucristo y que han sido salvos, que han vencido. Por eso dice aquí: al que venciere. ¿Quién es el que vence? El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero los incrédulos, los que viven según la carne, no estarán en la nueva Jerusalén. Los que rechazaron a Cristo, los que nunca vinieron a Jesucristo, los que continuaron viviendo en las prácticas de su carne, practicando todo tipo de inmoralidad sexual. Y aquí Juan nos da una lista y dice: los incrédulos,
los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. También Pablo nos habla de aquellos que no heredarán el reino de los cielos. Y si se acuerdan, esta lista la vimos en el estudio pasado, donde Pablo les dice a los corintios: no erréis, no se equivoquen. Si siguen viviendo así, dan evidencia de que no han sido santificados, de que no son salvos. Por eso da esta lista de pecados. Y dice también él: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que tienen relaciones con otros hombres, ni los borrachos, ni los ladrones, ni los maldicientes, no heredarán el reino de Dios. Estos son aquellos que han rechazado el evangelio de Jesucristo. Nunca fueron justificados y no hubo el fruto de la santificación en sus vidas. Ellos recibieron el evangelio y rechazaron al Hijo de Dios. En aquel día entonces, en este día del cual Juan está hablando, ellos recibirán toda la ira y toda la justicia de Dios. En aquel día, dice ahí en Apocalipsis, cuando vean al Hijo de Dios viniendo sobre las nubes del cielo, estas personas, sus conciencias se despertarán ante la majestad y santidad del que viene. Y dice que gritarán y correrán y dirán a las piedras: caed sobre nosotros, escondednos de la ira del Cordero, porque el día de su ira ha venido. Ellos comprenderán que Jesucristo viene para hacer juicio y que ellos rechazaron al Hijo de Dios. Es el día terrible. El día terrible, como dice Isaías, el día terrible del Señor es el lloro y crujir de dientes. Para el pueblo de Dios no habrá más llanto, no habrá más tristeza, pero para aquellos que han rechazado el evangelio de Cristo, será el lloro y el crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes, el día terrible. Y esto es algo realmente espantoso. Sé que no nos gusta hablar muchas veces sobre la ira de Dios y de la santidad de Dios, y queremos solamente predicar el amor de Dios, y está bien, pero la Biblia, hermanos, no nos miente y nos habla de estas cosas, y eso debe de motivarnos a nosotros. Quizá ahorita no se pueda, pero cuando podamos a salir y anunciar estas verdades. Jesucristo en los evangelios habló mucho más del infierno que del cielo, porque Él sabe qué terrible será ese día. Y nosotros que conocemos estas verdades, debemos salir y predicar el evangelio, debemos evangelizar al mundo que está caído, a estos hombres que irán a este lugar por no conocer y por no aceptar el evangelio de Jesucristo. Sabemos que Dios es un Dios justo. Sabemos que Dios es fuego consumidor. No podemos quedarnos sin hacer nada. Debemos salir y hacer evangelismo con nuestros familiares, nuestros amigos, en nuestro trabajo. Debemos hacerlo. Si realmente creemos estas cosas, dije hace un momento que Dios prometió que no habrá llanto, que no habrá dolor y que estas palabras son fieles y verdaderas, pero esto también está en el mismo contexto. Estas palabras también son fieles y verdaderas. Dios castigará a aquellos que rechacen a Jesucristo, pero nosotros debemos obedecer ese mandamiento de ir y predicar el evangelio, publicar el evangelio a las personas, proclamar la obra de Cristo, proclamar lo que Dios ha anunciado y que ellos vengan al arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Es tiempo, hermanos, de hacer esto. Sé que nos gustan mucho las fiestas, pero nuestra responsabilidad es predicar el evangelio y predicarlo de la manera en que lo hizo nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, y de la manera que lo ha hecho la iglesia histórica. Nosotros los bautistas, si estudiáramos la historia bautista, nos daríamos cuenta que los bautistas han evangelizado a todo el mundo. Debemos regresar a esos días y proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la última de nuestras citas. Dice Apocalipsis 22,
del 1 al 5. Después le mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allá, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, ni tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, creo que lo más importante y lo más glorioso de nuestro último texto, es la realidad que Juan nos muestra aquí, que debe de impactar nuestras vidas. Dice que estaremos delante del Cordero, que veremos el rostro de nuestro Dios y le serviremos. ¿Puedes imaginar estar ahí delante de Dios y contemplar su hermosura? ¿Puedes imaginar estar ahí? Hermano, los ángeles que fueron hechos con 6 alas, con 2 para volar, 2 para cubrir sus pies y 2 para cubrir sus rostros, sus ojos de no ver al Señor. Y nosotros vamos a estar viéndolo ahí. Algo que ni los ángeles pueden hacer. Tendremos cuerpos glorificados. Podemos estar delante del Señor sin morir, sin caer al suelo. Los grandes hombres de la historia, cada vez que Jesucristo se manifestaba ante ellos, ellos caían como muertos. Cuando el Hijo de Dios venía en toda su gloria, en toda su majestad, ellos no podían soportar y caían. Le sucedió a Isaías, le sucedió a Daniel, le sucedió incluso a Juan y a Pedro en el día de la transfiguración, y a Juan cuando se le fue dado esta revelación. Pero nosotros vamos a poder verle. Nosotros vamos a estar ahí contemplando su hermosura, disfrutando de la maravillosa gloria de nuestro Señor y Salvador. Vamos a ver a Cristo. Como decía un predicador muy famoso de la antigüedad, ¿qué me importan las calles de oro? ¿Qué me importa el mar de cristal y todo lo que se habla de dónde estaremos? A mí lo que me importa es que voy a poder ver a mi Señor, y eso debe llenarnos de gozo, de alegría, de paz, de tranquilidad, de una emoción profunda en nosotros. No solamente de que iremos a ese lugar glorioso, ese lugar hermoso, sino que estaremos ahí delante de nuestro Señor. Podremos ver a nuestro Señor y disfrutar para toda la eternidad su presencia. Servirle en una perfección que no podemos hacerlo hoy, porque ahí no habrá pecado, no habrá maldad. Podemos estar con Él. Hermanos, si esto no llena tu corazón de alegría y de gozo, hay un problema. Debería de llenarnos de gozo. Deberíamos de decir con Juan: Señor, ven, estamos ya esperándote, ven y termina con todo esto. Queremos verte. Queremos ver tu rostro, queremos estar ahí delante de ti. Ese, creo yo, en mi experiencia, es el gozo de la vida eterna. Y estoy de acuerdo con este predicador. No me importan las calles de oro ni el mar de cristal. Yo quiero ver a mi Señor. Yo quiero estar ahí con Él. Yo quiero contemplar su hermosura. Yo quiero postrarme a los pies de Él y adorarle por toda la eternidad. Poder ver a mi Salvador, a mi Señor Jesucristo, es el gozo más grande que debe haber en nuestros corazones. Espero que ese sea nuestro deseo. Y como termino con una exhortación y una invitación. La exhortación a los hermanos, como dice aquí en Apocalipsis: el que es santo, santifíquese más. El que es justo, sea justo todavía. El que es inmundo, ven a Cristo. Si aún estás lejos de Cristo, ven a Cristo. Las cosas que hemos dicho aquí no son
comparables con lo que será la realidad del infierno y el lago de fuego, pero aún estás a tiempo. Ven a Cristo. No le pidas al Señor que entre en tu corazón. Pide que quite tu corazón de piedra, que lo aviente lo más lejos en el mar y que se hunda lo más profundo del mar y que Él ponga un corazón nuevo en ti, en el cual reine, en el cual viva, en el cual Él sea el Señor y se siente en el trono de tu corazón para vivir y reinar. Pídele al Señor que te salve. Ven a Él. Jesucristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesucristo habló tantas cosas del infierno para persuadir a los hombres a no ir ahí, para que se arrepintieran y vinieran. Yo te digo en esta hora, si no has venido a Cristo, ruégale con todas tus fuerzas que te salve, que te dé la vida eterna y que puedas estar delante del Cordero para toda la eternidad, alabándolo y glorificando su nombre, y no en el infierno, sufriendo por tus pecados. Dice ahí que qué castigo merecerán aquellos que han rechazado y pisoteado la sangre del Cordero. El que no ama a Jesucristo sea anatema. Yo te ruego, ven a Cristo. Estamos viviendo días difíciles y no habrá seguridad a menos que estés en las manos de Dios, a menos que estés del lado de Jesucristo. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y nosotros como cristianos debemos, hermanos, ver estas realidades y poner nuestra mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, y pensar en estas cosas, y pensar en la vida eterna, en el futuro que nos espera. Pablo dice ahí en Romanos que tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo no son comparables con las glorias que ha de manifestarse en nosotros cuando estemos allá en la eternidad. Nada que pueda suceder tiene que quitarnos el gozo de nuestra salvación y la esperanza que espera con expectación. No es como a ver si pasa, es una expectación. Estamos a la espera de estas verdades en las cuales descansamos, en las cuales confiamos. Hasta aquí el estudio. Espero, hermanos, que pronto podamos volver a vernos y podamos saludarnos y convivir. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Un saludo de parte de mi familia para todos ustedes y nos vemos para el próximo domingo si Dios lo quiere. Amén.